Hola, en el marco del proyecto y gestión de microemprendimientos, hoy te propongo que estudiemos los costos de producción y su impacto en la vida económica y financiera de tu empresa o proyecto. Comenzaremos definiendo a qué se denomina costos y qué tipos de costos podemos encontrarnos en esta producción. Básicamente, para empezar este análisis y hacer un análisis mucho más fino, vamos a empezar a desarrollar los costos de producción que se llaman costos fijos. El costo fijo son aquellos costos que no varían cuando lo hace la producción. ¿Esto qué significa? Esto implica que por más que yo produzca 0 o 1 millón de unidades, este costo fijo va a estar siempre en nuestra empresa. Por ejemplo, un alquiler, el alquiler del local donde yo hago funcionar mi empresa o mi depósito, lo que sea, son costos fijos. Las depreciaciones, es decir, el desgaste de los bienes que yo utilizo en mi fabricación de productos, de las máquinas, etcétera, también son costos fijos. Los seguros, por ejemplo, un seguro contra incendio, un seguro contra robos, también son costos fijos. Es decir, el costo fijo es aquel que yo tenga o no tenga producción, sé que lo voy a tener siempre en mi empresa. Gráficamente se representa en un eje de coordenadas cartesianas, donde en el eje Y, el eje vertical, colocaremos el importe de los costos en pesos y en el eje X, el eje horizontal, las unidades, cantidades o volúmenes producidos. Como podemos observar en el gráfico, el costo fijo es una línea horizontal paralela al eje X, ya que la empresa produzca o no unidades, o 1 millón o 0, siempre lo vamos a tener. Por eso en el gráfico la paralela es igual al volumen de costo fijo. Con respecto a los costos variables, son aquellos que cambian ante un aumento o disminución de las unidades producidas. Como su nombre nos indica, va a variar en función de que yo haga más o menos unidades de producción. Por ejemplo, son ejemplos de costos variables, la materia prima, los insumos, es decir, todo lo que yo necesite para producir y armar el producto que yo estoy desarrollando, los salarios de los trabajadores indirectos, los que trabajan directamente sobre el producto, etc. Gráficamente, esto también se puede representar en una recta que es ascendente en este caso, ya que al aumentar las unidades o cantidades producidas, el costo variable aumenta. Evidentemente, si tengo una producción de 0 unidades, no voy a incurrir en este tipo de costo porque obviamente no voy a tener 0 costo variable, pero a medida que yo vaya aumentando la cantidad de unidades que voy a producir, este costo va a ir ascendiendo. Por eso es que parte desde el origen, como se muestra en el gráfico. Luego tenemos los costos totales. Los costos totales surgen de la suma de los costos fijos más los costos variables. Esto se grafica también en un sistema de ejes cartesianos como los anteriores, con una función que parte desde el costo fijo, ya que al producir 0 unidades, al menos voy a tener ese costo debido a la composición del costo total, es decir, el costo fijo más el costo variable, como se puede observar en el gráfico, ¿sí? Parte desde el costo fijo. Muy bien, por otro lado, otro costo importante a considerar es el costo unitario, que es el valor expresado en dinero necesario para producir una unidad de producto, y se obtiene con el siguiente cálculo. El costo unitario va a ser igual al costo total dividido el número de unidades producidas. Este costo unitario nos va a poder definir, nos permite definir luego cuál va a ser el margen de ganancia que yo pretendo para mi producto. Otro tema muy importante a desarrollar que tiene relación con los costos que vimos anteriormente es la determinación del punto de equilibrio. Definimos el punto de equilibrio, aquel nivel de producción y ventas que una empresa alcanza para cubrir los costos con los ingresos obtenidos. Ahí podemos observar en el gráfico, y para poder analizar, tenemos que determinar, además de los costos que tenemos o que hemos incurrido, de los costos totales, que ya lo hemos definido y lo hemos analizado por separado, ¿cuál es el nivel de ingreso en el que se obtiene? Multiplicando el precio que pretende vender el producto por las unidades producidas.
De esta manera, al graficar dicha función, en algún punto se va a cruzar con la función de costos totales. Ese punto, donde se cruza y se corta, se denomina punto de equilibrio. Es decir, es aquel punto de actividad en donde los ingresos son iguales a los costos. No existe ni utilidad ni pérdidas. Es decir, no tengo ni ganancias ni pérdidas. Hallar y analizar el punto de equilibrio nos permite saber a partir de qué cantidad de ventas empezamos a obtener utilidades, es decir, ganancias. Y por supuesto, bajo ciertos supuestos como lo son, entre otros, el costo fijo, es aquel que no cambia en su totalidad durante todo el periodo. Segundo, las ventas son iguales a la cantidad por el precio. Tercero, el comportamiento del costo total se ha determinado en forma confiable, es real y es lineal además. Los costos totales pueden dividirse en un componente fijo y uno variable respecto de un factor relacionado con la actividad económica. Es fácil de poder distinguir cuál es uno y cuál es otro. El precio de venta permanece sin cambios. Ya cuando tenemos procesos como inflaciones, etcétera, ya ahí se complica la determinación de este ingreso por venta y de esta posibilidad de obtener un certero punto de equilibrio. El comportamiento de los ingresos totales y de los costos totales es lineal en relación con las unidades que se presta del servicio o del bien. Y no existe ningún tipo de incertidumbre respecto de los costos o de los datos que yo tengo de los costos, de los ingresos y cantidad de servicios prestados. ¿Esto qué me indica? Que yo tengo que tener cierta certeza, cierta confiabilidad en los datos que me proporcionan. De esa manera, yo puedo determinar con cierto grado de exactitud cuál es la diferencia entre los ingresos y los costos y saber a partir del momento o cuál es el precio que me conviene a mí de empezar a producir con un margen de ganancia que es en definitiva el objetivo de lucro que yo tengo con la producción de un bien. Bueno, hasta acá. Espero que les haya sido útil, que hayan entendido la explicación y que comiencen a practicar y determinar en su proyecto cuáles los costos y cuáles van a ser las expectativas de ganancia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.